Bien, seguimos con el tema 4. Habíamos visto transformadas de Laplace para sistemas de primero, segundo orden. Ahora vamos a meternos un poquito en lo que son las funciones de transferencia, que dijimos que eran una de las herramientas que nos iba a permitir armar los sistemas más complejos con los que después vamos a trabajar. Bueno, las funciones de transferencia no son más que expresiones algebraicas basados en ecuaciones o en, en- en expresiones algebraicas basadas en el dominio de Laplace, y no son más que una relación entre las variables de entrada y las de salida. Eh, Vamos a activar acá el puntero láser. Bueno, la función de transferencia en general se la representa con la letra G y, bueno, tiene una entrada que es la entrada XDS, la perturbación o la señal de prueba, y IDS, que es la respuesta. En forma general podemos expresar entonces, bajo la definición, que GDS es igual a IDS sobre XDS. Despejando, IDS va a ser igual a GDS por... Ay, acá hay un error. Por IDS no, por XDS. No lo corregí. Bien, después lo corrijo en la presentación. Supongamos que tenemos un sistema de orden n. Acá, fíjense, tenemos a(n) por la derivada n-ésima de i respecto de t n veces más a(n-1), bueno, toda la serie, y igual a otro polinomio en la salida. Fíjense que tenemos todas las derivadas, tenemos los bm, m es el grado de este polinomio que está acá, no del polinomio, sino de la derivada de las perturbaciones o las entradas del sistema. Acá tenemos la derivada m-ésima de u respecto de t m veces, y así sucesivamente hasta el término b0u. Bien, esto sería en el dominio del tiempo, una expresión, sería un sistema de orden n, tanto en la entrada como en la salida, en el dominio del tiempo. Si aplicamos la transformada de Laplace, fíjense que básicamente lo que hacemos es, siempre y cuando este sistema esté linealizado y en términos de variable desvío, podemos obtener esta expresión que está acá, en donde fácilmente podemos sacar factor común todos los IDS de este lado y de este lado los UDS. Bueno, acá lo saqué factor común de un lado y de otro, me queda que GDS es igual a IDS sobre UDS, y en definitiva sería el cociente de estos polinomios, el polinomio de las funciones de entrada o de la función de entrada en S sobre el polinomio de la salida en S. Bien, fíjense que están invertidos, porque uno diría, pero este UDS es la entrada y me queda arriba. Bueno, en realidad sucede esto porque estamos despejando. Bien, entonces, este sería una función de transferencia para un sistema de orden genérico, de cualquier orden. Bien, esta función de transferencia tiene algunas propiedades que las vamos a ver antes de ver, digamos, para qué la vamos a usar nosotros. Vamos a ver un poquito las propiedades. Se define el orden de la función de transferencia como la potencia o el grado del polinomio del denominador. O sea que en esta función que tenemos acá, n sería el orden de esta función de transferencia. Independientemente del grado que tenga el polinomio numerador, que sería la función de entrada, quien me dice el orden de la función de transferencia es el numerador, o sea, el exponente de S, el máximo exponente de S en el denominador. Los polos son las raíces del polinomio denominador. Cuando lo igualo a cero, si yo a este polinomio que tengo acá lo igualo a cero y calculo, bueno, sus raíces, esas raíces se llaman polos. Algo similar sucede con las raíces del polinomio numerador. Esas raíces se llaman ceros. El nombre se cae de maduro, cero, porque cada vez que yo reemplazo S por una raíz, el polinomio numeroso se hace cero, en consecuencia la función de transferencia vale cero. Por eso se llaman ceros de la función de transferencia. Hay una propiedad interesante que es la realizabilidad física. Para que un sistema sea real, o sea, sea real físicamente, el orden del polinomio del numerador, o sea, de la función de salida, tiene que ser mayor que el de entrada, o sea, m. O sea, este n tiene que ser mayor a m. Acá hay otro error, fíjense, se me escapó una n acá. Este es m. Bueno, hay algunos errores. ¿Por qué? Porque si no, este sistema no es posible de realizar de manera física. Ya vamos a ver un poquito más adelante con qué tiene, con más precisión. Pero lo que les cuento es que
este polinomio, la respuesta del sistema, o sea, esto que está acá, ocurre siempre, la respuesta, digamos, va a ocurrir una vez que yo realizo una perturbación. Es imposible que obtenga una respuesta del sistema antes que lo perturbe. ¿Bien? Parece una pavada lo que estoy diciendo. Pero si yo, eso es lo que representan el orden de los polinomios. Si yo tuviera un numerador con el orden mayor al denominador, físicamente significa que el sistema responde antes que la perturbación entre. Algo así como la máquina del tiempo. Algo que pudiera predecir el comportamiento antes de que ocurra la perturbación. Bueno, obviamente que no es posible. Entonces, acá recuerden que este es M. Ya lo voy a corregir en el PowerPoint cuando se los mande. Bien, bueno, esa es otra propiedad o característica de las funciones de transferencia. La ganancia estática. Voy a mirar el tiempo. A ver cuánto llevamos, 6 minutos, estamos bien. La ganancia estática. Una función de transferencia tiene una ganancia, la podemos llamar K o K de G, la ganancia de la función de transferencia, y sería el límite para I de t cuando t tiende a infinito. ¿Se acuerdan que la ganancia en realidad la habíamos definido, ¿sí? Como el límite de I de t cuando t tiende a infinito? Si reemplazo I de t por I de s y reemplazo I de s por G de s por U de s, bueno, obtengo esto que está acá. Y recuerden que habíamos visto en la clase pasada que el límite para una función en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual al límite para la función de transferencia en s por s cuando s tiende a 0. Uno de los dos teoremas que vimos para funciones de transferencia. Y si a su vez la entrada U de s la reemplazo por un escalón, que es la función que habitualmente usamos para caracterizar la dinámica de un proceso, reemplazo U de s por 1 sobre s y me queda esta expresión que está acá. Fíjense que las s las puedo cancelar y por lo tanto, cuando tomo el límite para g de s cuando s tiende a 0, básicamente reemplazo g por 0. O sea que la ganancia k de la función de transferencia es igual a la función de transferencia evaluada en s igual 0. Por ahora quizás no tenga mucho sentido, ya vamos a ver cuando entremos a control propiamente dicho, que es en el capítulo 8, 7 y 8, vamos a ver el sentido que puede llegar a tener esta característica o propiedad de la función de transferencia. Bien, las funciones de transferencia admiten producto, básicamente el producto, si yo tengo una función I1 de S, o mejor dicho, una variable I1 de S que es igual a G1 de S por U de S, y tengo una I2 que depende de G de S y se alimenta con I1 de S, I2 de S va a ser igual al producto de G1 por G, o G2 por G1 por U1 de S. Fíjense que acá lo tengo en un pequeño diagramita de bloques, la salida I1, acá digamos que esta parte sería la primera ecuación, ¿no? Eso sería esto que tengo acá. 1 por G1 de S es igual a I1 de S. Por otro lado, esto que tengo acá es la segunda ecuación. I2 de S es igual a G2 por I1 de S. Por lo tanto, puedo construir la función de transferencia I2 de S igual a G1 por G2 por U1 de S. Bien. Esto nos va a servir para armar los diagramas de bloque más adelante. Bien, hay algunas funciones de transferencia que tienen nombres propios. Por ejemplo, el integrador puro, que bueno, es K sobre S, que es el escalón básicamente, nada más que cuando es una función de transferencia se llama integrador puro. Tenemos los sistemas de primer orden o retardo de primer orden, que serían fíjense que son los sistemas de primer orden que nosotros estuvimos viendo, se llaman sistema o retardos de primer orden. La función muy importante, retardo puro, tiempo muerto. El tiempo muerto o retardo es una función que, fíjense, tenemos una entrada que no responde en t, sino que responde en t menos tm, o sea que si yo lo pasara de este lado sería un tiempo que le tengo que sumar. Ocurre muy a menudo y ya vamos a ver que es nuestro mayor enemigo en control, el tiempo muerto. Nos va a traer muchos problemas. Voy a cortar acá y sigo en la próxima.